Cuando llegué a Rodez estaba lloviendo. No era época de lluvia, me pregunté. ¿Qué tiempo más raro? Incluso le pregunté a una IA, inteligencia artificial o al copiloto, cuándo era la época de lluvias, pero la IA no sabía nada. Ni siquiera Wikipedia indica las épocas de siembra o de cosecha. Por lo tanto, el agua de lluvia separaría los granos dañados y los gorgojos del trigo. Si bien estos hongos o insectos presentes en los cultivos alimentarios existen desde la antigüedad, el agroterrorismo o terrorismo alimentario es una realidad. El agroterrorismo consiste en acciones ofensivas llevadas a cabo en un conflicto contra los recursos agrícolas del adversario, con el objetivo de perjudicar su sector alimentario. Así, en algunos lugares observarán árboles con tonalidades muy oscuras, mientras que en otros no. Los bosques, al haber perdido su aspecto natural, se encuentran en un estado lamentable. La lluvia no había cesado desde mi llegada al sur de Francia. La noche anterior, en autobús desde París, lluvia y lluvia. Cuando llegué a Toulouse por la mañana, el tren a Rodez fue cancelado y la taquillera me dio otros horarios. No me gustó mucho la ciudad de Rodez desde el momento en que llegué el 6 de noviembre de 2025. En primer lugar, la lluvia me empapó hasta los huesos entre la estación de tren y el estudio yo había alquilado durante 4 días. Al segundo día pude salir, pero la lluvia no cesó y cayó una fina llovizna. A veces la vista desde la cima no alcanzaba a ver a más de 1 kilómetro. ¿Qué podría ser toda esta tempestad sino la miseria que acechaba en las calles, en los escondites, en los patios, etcétera? ¿A qué podría deberse toda esta oscuridad sino a la decadencia de una ciudad en un país supuestamente uno de los más desarrollados del planeta? Por las calles de Rodez, todo en cuesta hacia arriba. Aquí hay que tener buenos pulmones para respirar. A quien le guste fumar y beber en este pueblo de Rodez lo tiene muy mal. Han llegado hasta nosotros antiguos escritos romanos que planteaban la siguiente pregunta: ¿por qué enviar jueces a tierras lejanas cuando el mismo problema existe en casa? ¿Por qué no pacificar primero nuestros propios territorios? ¿Por qué no ocuparse de su propio país y sus habitantes antes de aventurarse en territorios desconocidos? Es posible, particularmente, buscaran refugio y huyeran de los crímenes cometidos en el Imperio Romano en busca de riquezas, oro y diamantes, a cambio de una vida mejor antes de llegar a las Guayanas y demás territorios de América. La significación del nombre Rodez será el verbo rodar, la segunda persona del plural. Rodar una película, por ejemplo, el productor empezará a rodar la película. Según otras definiciones enciclopédicas, la bola de nieve rodó, la moneda rodó de mano en mano. Hacer la ronda de bares, rodar de bar en bar. Unas fotos de Rodez hace un siglo y de hoy. Según he calculado en mi GPS, en la estación de tren hay 600 metros justos de desnivel hacia el mar. Es una casualidad la medida exacta, pero otros geógrafos han dado otras medidas. Yo sé, 600 metros es muy alto, pero Madrid se encuentra a una altitud de unos 650 metros en la Puerta del Sol, medida la cual convierte a Madrid en la ciudad más alta de España y una de las más altas de Europa. La ciudad de Rodez está construida alrededor de una montaña.
En este vídeo daré mi opinión sobre el pasado de la ciudad sin recurrir a fuentes enciclopedias ni a otros relatos históricos copiados de obras anónimas. Lo mismo se aplica a otros pueblos y aldeas que carecen de bibliógrafos o de geografía antigua. Sin embargo, según algunas fuentes, Rodez pertenecía a una región independiente de las demás, cada una con su propio nombre e idioma, sin saber con precisión que sus habitantes se llamaban rutenos ni pertenecían a la región de Rouergue. Sabiendo que el norte destaca por su capacidad de dividir territorios y difundir culturas programadas, elegidas o estudiadas, los habitantes del sur en Rodez también aspiran a parecerse a los ciudadanos del norte, pero fracasan. Y son perfectamente conscientes de sus debilidades. La debilidad de los montañeses no los caracteriza. Al contrario, la gente de la montaña es más robusta y fuerte. Sin embargo, estos habitantes de Rodez están cansados de subir las calles hasta la catedral y el corazón de la ciudad, encaramada en una meseta de 1 kilómetro cuadrado. Débiles y exhaustos, lo único que les queda es el racismo para compararse con los habitantes de las ciudades del norte. El mismo fenómeno se da en el País Vasco o en Aquitania, muy cerca del Avirón. Esta gente perezosa quiere parecer normal y por eso el racismo excluyente de los árabes y otros pueblos del sur no les afecta, sino en comparación solamente. Los habitantes de Rodez, por lo tanto, deben de vivir entre los pueblos y aldeas del sur, pero añoran y sueñan con vivir algún día en las grandes ciudades del norte y convertirse en racistas intolerantes. Al menos hoy no pueden. Y es posible que en el futuro, cuando migren a las ciudades del norte, no puedan y se vean obligados a vivir aún más entre poblaciones extranjeras. Para observar los 4 puntos cardinales de Monte Rodez comencé por el lado norte, muy cerca de la estación, donde un viaducto desvía los trenes a su salida. Me he ido a informar de este viaducto llamado de Gascarie. Se construyó a finales del siglo XIX y se inauguró en 1897. Lado norte. Tiene una longitud de 300 metros y está construido en piedra con arcos de medio punto, un tipo de arco donde el intradós o superficie interior cóncava tiene la forma de un semicírculo. En el lado oeste, la Yola es un tranquilo espacio verde situado a orillas del río Avirón. Cuenta con una ruta de senderismo de 5 kilómetros, ideal para caminatas, hacer jogging y ciclismo. Declarada refugio de aves, Liga para la Protección de las Aves, LPO. Esta área natural protegida dispone de un parque infantil, mesas de picnic de madera y plataformas de pesca. El río Avirón rodea el monte de Rodez y desciende hacia el sur y oeste. Este paseo es ideal para desconectar,
se diría en el argot de barrio. Los puentes de granito que conducen a los pueblos del sur están bellamente construidos, otorgándoles un aire gótico y una apariencia encantadora. Antiguamente, carros tirados de paja por burros o caballos de tiro los cruzaban. Hoy en día añaden un toque de color y encanto a estas robustas casas de campo de piedra. Sin en cambio, no se puede decir lo mismo a las rutas de asfalto, donde la falta de señalizaciones, sean para carril de bicicleta o peatonal, donde jamás podrían haber existido en tiempos atrás remotos debido a una falta de personas paseándose, haciendo deporte, etc. Hoy solamente los coches abruman las calles de los pueblos, coches eléctricos. Han inventado para contaminar menos. Sí, los coches de gasolina se inventaron en el pasado para sustituir a los diésel debido a sus odores y contaminación. Pero también se desarrollaron nuevos motores diésel que hasta ahora solo se han utilizado en camiones y furgonetas. Hoy en día, esta sociedad capitalista, con sus tradiciones hereditarias y sindicatos monederos, aspiran a una vida frenética, olvidando la naturaleza y el medio ambiente. Por ejemplo, descuidando la gestión de residuos, el desarrollo de un mejor transporte público y la creación de pasos peatonales separados de los carriles para motocicletas eléctricas. Prohibición de la circulación de vehículos eléctricos o no eléctricos en carreteras rurales y de montaña. Rodez, una ciudad de aire montañoso, me inspiró a explorar el excepcional panorama que ofrece el meridiano de París entre la Trapa en Mallorca al noroeste de esta isla balear, y observar este pueblo desde sus 4 puntos cardinales. En el sur de España también hay pueblos encaramados en las cimas de las montañas, por ejemplo en Vejer de la Frontera. No voy a dar una conferencia en un centro de convenciones, por ejemplo en Ginebra, Génova o Viena, aunque podría denunciar a un corrupto delincuente o una banda criminal de matones en un tribunal. En cambio, comparto mi experiencia personal de características y rasgos de cada lugar del planeta. Actualmente me dedico a aprender los principales puntos cardinales de Europa a bordo de mi buque,
Es una forma de hacer turismo mientras descubro la historia de estos lugares, hayendo dejado de hacer senderismo por las montañas, donde los caminos también conducen a rincones insólitos, testigos de un pasado de generaciones. Rodez se parece mucho al monte Montjuïc de Barcelona. Me pareció particularmente, sobre todo al sur del montículo, tiene una forma de rojiza roca, donde el río Aveyron sanea la curva y remonta hacia el norte, deja un muro de cuarzo rojo. Ahora y su río Lot, de 500 kilómetros, es el segundo río más largo de Francia. Atraviesa de este a oeste a 30 kilómetros por encima de Rodez. Cahors es una villa amurallada de 90 kilómetros al oeste, vista de pájaro de Rodez. Al oeste de los muros de Roma, la costa de Paso Oscuro es solo a 30 kilómetros más o menos. Por poner un ejemplo, la historia de Rodez se remontaría hoy a una república francesa de hace unos 2 siglos. Rodez pertenecerá entonces en el futuro al departamento del Aveyron y a la región de Occitana. No hacía falta inventarse celtas, romanos o otras civilizaciones independentistas, tan queridas por los siervos de los reyes y los esclavos de los fariseos. Mientras estos dictadores gobiernen, se entreguen a sus lujos hasta el final del invierno y distribuyan las sobras de sus banquetes, el siervo, cómodamente instalado, ve a los pobres dormir en las calles sin hogar. Para estos narradores, Rodez es de origen ruteno y nunca han podido integrar a Ruth, una mujer palestina, en su historia para acercarla al mundo moderno. Ella se casó con un hebreo y su historia se narra en el libro de Ruth de la Biblia. Imaginar a un bando tirando de una cuerda en la cima de una montaña y al otro al enemigo, al adversario que quiere apoderarse del sujeto, orquestar el encuentro. Entonces, ¿cuántas historias han borrado de esta ciudad de Rodez, restauradas o reelaboradas a costa de contratos multimillonarios? En el pasado, al carecer de billetes, usaban monedas y piezas de oro. Una ciudad construida en una montaña y, según me han comentado 2 veces los habitantes del lugar, antiguamente esta montaña era un volcán. ¿Un volcán? Yo me cuestionaba del monte Somló en la Hungría, también había sido un volcán, sin una certitud demostrable ni científica, sino un volcán a secas, esta villa de Rodez. Entonces las viñas y la producción vitícola hubiesen existido en esta contra del río Aveyron. Entonces, ¿por qué han desaparecido toda traza de villerones y demás embotellamiento de vinos? Para responder, el Museo de Fenalla de la ciudad. El Museo de Fenalla, inaugurado en 1937, se debe su creación a Maurice Fenalla, 1855-1937. Industrial del sector de aceites y grasas, coleccionista e historiador del arte, quien donó el Hotel de Juery, una mansión privada situada en el centro de Rodez, cerca del ayuntamiento, a la Sociedad de Letras, Ciencias del Arte del Aveyron.
Sin embargo, ya existía un museo en Rodez y los miembros de esta sociedad, un siglo antes de Fenalla, habían aspirado a crear un museo que reuniera numerosas colecciones. El museo alberga una suntuosa colección de menhires, junto con objetos cotidianos de los habitantes de la región de Rouergue durante el Paleolítico. Hoy en día esta región del Rouergue se llama en dialecto occitán Aveyron. El deporte de remo se llama aviron en el idioma francés y forma parte de uno de los deportes acuáticos olímpicos desde la creación de los Juegos Olímpicos modernos en 1896 bajo el impulso del barón Pierre de Coubertin. Las embarcaciones a remo se han utilizado durante siglos. Existen registros de regatas de remo desde hace 4000 años señaladas en libros de Homero y de Virgilio. Los menhires son todos recogidos de un lugar a unos 50 kilómetros al sur de Rodez, al norte del bosque natural de Alto Languedoc. Una lista de ellos es en Wikipedia. Según la página web del museo, estos menhires son los más importantes de Europa. Estas figuras antropomórficas, erigidas como representaciones a gran escala del hombre, son las más antiguas conocidas en Europa occidental. Chasseur. Rodez podía ser el poblado más septentrional al que llegaron las tribus de Aníbal, por ejemplo. Las estatuas menhires marcarían entonces el final de su viaje. Siguiendo esta línea paralela al este de Rodez, se llegaría a la costa italiana de Ravenna, más precisamente al pueblo de Classe, a unos pocos kilómetros al sur exacto de Venecia. De hecho, tengo pensado ir allí un día. Ya tenía marcada esta costa al sur de Venecia, muy cerca de San Marino, en mis planos. Quizás de regreso a mi punto de partida podría visitarla un día de verano. En resumen, este museo carece de encanto.
salvo por las estatuas meniles, no alberga obras excepcionales, ni oro por aquí ni nada destacable por allá, solo piedras. ¿Y qué historia puede contar una piedra? Lo mismo ocurre con una pintura. Es muy raro no hayan encontrado nada más a estas estatuas en relevancia a todas las excavaciones hechas en esta montaña. Nadie ha mostrado aquello que ha guardado en los bolsillos, y así sucede en todas las ciudades de Francia, no sea por aquello de los robos en los museos parecido al del Louvre. Recientemente no quieren mostrar los objetos de valor y solamente los allegados o amigos de condes, duques, beques y obispos podrán acceder a la casa de estos castillos de los propietarios de nuestro patrimonio público. Los artículos L410.1, L410.4 del Código del Patrimonio francés consideran a los habitantes de departamentos y comunas propietarios de estos museos, sus colecciones permanentes o cualquier conjunto de bienes. Otros sí, los objetos de un museo se consideran patrimonio público. Según el Código del Patrimonio, un museo en Francia es una colección permanente compuesta por objetos cuya conservación y exhibición revisten interés público y que esté organizada con fines de conocimiento, educación y disfrute del público. Estas colecciones están protegidas por la ley de dominio público y son inalienables y imprescriptibles. El edificio es compartido con la oficina de turismo situado en una gran plaza. Su historia es similar a la de las demás mansiones del barrio. No tiene nada especial, solo una antigüedad conservada a través de los siglos, nada más. Un lugar burgués como cualquier otro. Haría falta observar cada uno de los edificios de la plaza en cuestión para puntuarlo de modo a unas cavas mejores construidas, a unos sótanos ordinarios. Es decir, el precio de entrada a estos museos es exorbitante para ciertas personas. Por ejemplo, 10 euros para ver un viejo edificio a Rodez donde la calidad de vida es inferior a la media nacional. No es completamente normal para ver un taz de piedras en punta y 2 mosaicos. Pero también si se tratara de un museo privado, el precio sería también muy caro para mostrar la cultura. Con esta entrada puedes ir a ver al otro museo de Sulayes, el cual es más inoportuno todavía a este de piedras encontradas en un bosque de la Camarga. El Museo Sulayes es un inmenso museo construido no muy lejos de aquello del anfiteatro todavía por encontrar enterrado bajo tierra. Todo el exterior fabricado de grandes chapas de metal de hierro. A veces me pregunto por qué estas construcciones exageradas para mostrar nada en absoluto. Por ejemplo, se verán estas pinturas de este pintor sin ningún valor, pero parecerían las subastas del arte moderno, costarían mucho dinero. Así, la construcción también lo cuesta para mostrar nada de nada. Pierre de Sulayes fue un pintor y diseñador gráfico francés. Dicen, nació el día de Navidad de 1919 a Rodez, Aveyron, y falleció no hace mucho tiempo, en 2022, a Nimes, donde ha pasado gran parte de su vida al calor de la Costa Azul y cerca del Parque Nacional de la Camarga. Yo voy a aprovechar este espacio en blanco para hablar del caso Fualdès, un caso judicial sensacional en Francia en la época de la restauración de la monarquía entre 1817 y 1818 y fascinó al público tiempo después. Un fiscal del imperio llamado Fualdès fue asesinado de noche en Rodez y su cuerpo fue hallado flotando en el río Aveyron con la garganta cortada. Antonio Bernardo Fualdès, fiscal imperial del departamento de Aveyron, es acusado de ser bonapartista, mientras sus agresores formaban parte del movimiento royalista y moralista jacobino. Me gusta mucho este tipo de pintura, tipo Picasso.
Yo la encuentro un poco estúpida. Toda Francia, luego Europa, incluso América, quedaron rápidamente fascinados por este misterio provinciano destinado a convertirse en uno de los casos judiciales más famosos del siglo XIX. Los viñedos de Rodez han desaparecido antes de aquellos de los países del este. Está lleno de plazas esta villa de Rodez. Siempre la lluvia. Las estatuas menires serían de modo a unos espantapájaros para asustar a los intrusos antivino, unos kilómetros antes de llegar a la montaña sagrada de fabricación de vino. Los habitantes de Rodez deberían vivir fuera del perímetro del río Aveyron, lo cual este río serviría de muro fronteras a las incursiones de los cazavinos. Entre los pueblos de guardacostas estarían Olems, Le Monasterio y La Layola al este. Una manifestación a favor de la viticultura se desarrolla en la región catalana a partir del 15 de noviembre de 2025, seguramente por la caída de los bebedores de sidra, cava y champán, por los atentados venidos recientemente en ciudades donde hacen fiestas de la cerveza, mercados de Navidad y otros bares. Los consumidores de alcohol están dejando la bebida. Hoy en día lo tienen muy complicado los psicólogos de terapia rehabilitando alcohólicos. Desposeen centros de salud sus teorías para curar no solamente a los alcohólicos, sino a toda adicción del juego y toxicidades imbranables. Según mis cálculos con GPS, Rodez alcanza una altitud de 677 metros en la explanada de la catedral. Esta inmensa catedral me recordó a la de Palma de Mallorca, sobre todo por sus arcadas que rodean el palacio episcopal y sus jardines interiores. En otras palabras, la monarquía mallorquina es abundante de lugar de estancia y lugares de retiro para príncipes y reyes, pero particularmente no les gusta nada a los isleños asomen sus narices. Por ejemplo, el jardín de Maribén es gratis de entrar y es de muy poca cosa y aburrido las estatuillas de Miró. En Mallorca, sus palacios son bastante pobres comparados con la inmensa catedral gótico-románica. Mallorca ha desheredado a sus antiguos príncipes que liberarían la isla de los árabes hebreos, al igual que Menorca. Aquí en Rodez sucede lo mismo. Sin la catedral, orgullo de la ciudad, no quedaría rastro de ese pasado. La inmensa iglesia catedral se alza desde lo lejos en el centro de la montaña, supuestamente construida en el siglo XII, pero sin ningún fundamento auténtico perfecto, sino más bien a estas antigüedades se mencionan mediante una forma verbal en condicional indicativo, es decir, cuando no hay condición previa en las expresiones correspondientes o en ausencia de una condición explicativa, en una explicación sin resultado. Por ejemplo, si hubiera tenido tiempo, podría haber pintado ya fuera la primera iglesia o un lugar de encuentro para los habitantes de Rodez en un pasado lejano. Existe un complejo circular privado llamado Palacio Episcopal, un lugar donde la nobleza regional permanecía profundamente arraigada en las cortes y los concilios eclesiásticos, no necesariamente católica o cristiana, sino opuesta a la República Popular, creando partidos políticos jacobinos para controlar al pueblo, pero que existía antes de los partidos políticos jacobinos o moralistas. ¿Qué partidos políticos podrían haber existido antes de los socialistas o los jacobinos moralistas? Es una buena pregunta. En mi opinión, solo podrían haber existido políticos favorables a las monarquías y a las dictaduras. Si hubiera existido un partido político que canalizara el poder hacia la monarquía, se hubiera tratado de una dictadura del proletariado o algo muy parecido.
La piedra de los muros de la catedral son de una piedra pulida, una roca arenisca rosa de la época geológica pérmicas, dicen, o sistema carbonífero, es decir, una roca de hace 300.000 años, resaltando un tinte rojo diferente a otros edificios de Rodez. Esta piedra es única en diversas construcciones de pueblos parecidos a Colonges la Roja, pueblo de la comarca de Correza, solamente a 100 kilómetros al noroeste de Rodez. La iglesia de San Amans fue construida en el siglo XII sobre la tumba de San Amans, obispo. Se dice que fue el primer obispo de Rodez, es decir, esta iglesia es la primera antes de la construcción de la inmensa catedral de Rodez, en el siglo XIV o XV. En lengua española lo llaman San Amancio de Rodez, y lo definen en Wikipedia viniendo del sur de Francia en el siglo V hacia Rodez. Fue el primer obispo de la diócesis de Rodez. Tienen noticias ciertas, moriría a la aurora del año 500 de esta época. Es venerado como un santo por diversas confesiones cristianas de Amantius de Rodez. En el artículo en PDF en línea, San Amán de Rodez, obispo, restaurador de la religión entre los ruténicos, patrono de toda la diócesis, San Marcial había convertido a los rutenos a la fe católica, pero el paganismo había ido recuperando terreno gradualmente, y los fieles eran cada vez menos. San Amán estaba destinado a ser el segundo apóstol de la tierra de Rodez. Estaba predestinado a devolver a su ciudad natal la fe primitiva, casi extinta, y así convertirse en el restaurador de la religión entre los rutenos. Los pocos que lo conocieron le propusieron derrocar a las numerosas deidades locales en el territorio de los rutenos y así allanar el camino para el cristianismo entre el pueblo. Su acto más famoso es el derrocamiento de la diosa principal Ruth. Según estas mismas fuentes, una carta fechada en el año 485 dirigida al obispo de Rodez, se menciona que Amantius había construido la primera iglesia de la ciudad en el lugar donde hoy se encuentra la catedral, pero en 506 su sucesor, Quintiano, trasladó los restos del santo a la basílica de Rodez. Amancio recibió la misión de restaurar la comunidad cristiana de Rodez después de la destrucción que habían hecho las invasiones bárbaras. Según diversas fuentes, hacia el año 1600, abadías del sur de Francia habían adoptado la regla de San Agustín, primera regla monástica de Occidente basada en escritos de este santo Agustín por un grupo de hombres piadosos viviendo juntos deseaban seguir la vida evangélica lo más fielmente posible. Adoptarían la regla benedictina, escrita por San Benito en el V siglo, estableciendo la vida monástica en la oración, el trabajo y la lectura. Abadías anesadas con el consentimiento del conde de Rodez. La iglesia de San Amán era entonces la iglesia de la ciudad en el siglo XVII, dependiendo del conde y su comunidad religiosa. Aunque no existen registros escritos sobre la construcción de la iglesia, está vinculada a un castillo fortificado tipo congregación religiosa. El estilo barroco domina el exterior, mientras que en el interior ha conservado su arquitectura románica. 7 tapices del siglo XVI decoran el coro de la iglesia, representan la vida y los milagros de San Amans y son obra de artistas de la región del Limousin. Solamente desde Toulouse es la única ruta en el día de hoy para entrar a la montaña de los viñedos para la protección de las cepas de vino, y otras agriculturas tienen cerrado un gran perímetro entre Brive-la-Gaillarde y Clermont-Ferrand al norte, Toulouse y Montpellier al sur.
es decir, un rectángulo de unos 150 a 200 kilómetros de lado y la única entrada en los antiguos tiempos de bárbaros por el norte de Rodez. A principios del siglo XX, una ley seca prohibiría la producción y venta de alcohol en los Estados Unidos, lo que los legisladores religiosos consideraron una victoria moral en Canadá, en todos los países soviéticos, 1917-1923. Sin embargo, el resurgimiento del contrabando y la violencia de pandillas impulsó al gobierno a derogarla. En la actualidad, la prohibición del alcohol se produce legalmente a nivel nacional en varios países del mundo islámico, algunas partes de la India y un emirato de los Emiratos Árabes Unidos. Durante la pandemia del coronavirus del 2020 en todos los países sudamericanos, es decir, anteriormente al siglo XX no se tiene constancia de estas prohibiciones hallando destruido viñobles. En junio de 1792, los científicos de la época estaban preocupados por conocer la medida exacta del metro. La ciudad de Rodez será un elemento central para lograr esta medida. La definición antigua del metro como la 10.000.000ª parte de la mitad de un meridiano terrestre. Joseph Delambre recibió el encargo de medir la distancia entre Dunkerque y Rodez, mientras que Pierre Méchain midió la distancia entre Barcelona y Rodez. Debían encontrarse en Rodez para combinar sus mediciones y determinar el valor del metro. El proyecto para extender el meridiano desde Francia hasta las Islas Baleares seguía en pie y la finalización del proyecto se encomendó a Jean Viot y François Arago. El metro es la unidad coherente de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de 1,299.792.458 segundos. Mi cálculo anterior, realizado en octubre entre París y la isla de la Dragonera en Mallorca, presentado en el vídeo anterior, es muy sencillo en comparación con los estudios sobre la velocidad de la luz. El centro exacto de esta línea vertical de 1000 kilómetros exactos entre París y la isla de la Dragonera se encuentra precisamente a 20 kilómetros al este de la Catedral de Rodez, en el pueblo de Belcastel, que también está atravesado por el río Aveyron.